La mano de Juana se clavó en el brazo de don Alberto como una garra desesperada, deteniéndolo antes de entrar a la sala. Sus ojos, antes serenos, ahora ardían con un terror eléctrico. «Silencio, patrón. Por lo que más quiera, no haga ruido», susurró con voz quebrada mientras lo empujaba hacia la oscuridad del armario. Jamás imaginó Alberto que ese gesto brusco de su empleada lo salvaría de una muerte que ya estaba firmada y sellada en su propia casa. ¿Alguna vez te has sentido un extraño en tu propia casa, rodeado de personas que juran amarte mientras afilan el cuchillo a tus espaldas? Esta historia pondrá a prueba tu percepción sobre la lealtad y te mostrará que, a veces, el enemigo duerme en la habitación de al lado. Si te apasionan estos relatos de traición y redención, no olvides suscribirte a nuestro canal Pequeñas Grandes Historias, donde publicamos videos nuevos cada semana para conmover tu corazón. Dale me gusta si este relato te atrapa y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos escuchas y a qué hora nos acompañas en esta travesía. Alberto Solórzano era un hombre imponente, un magnate acostumbrado a que el mundo se moviera a su ritmo y respetado en los círculos más exclusivos. Esa noche decidió romper su rutina y regresar de su viaje a Guadalajara 3 días antes de lo planeado para sorprender a Beatriz, su esposa. Pensaba en su sonrisa y en recuperar los pequeños gestos que el exceso de trabajo le había robado a su matrimonio últimamente. No, sospechaba que lo que estaba por descubrir cambiaría su vida para siempre. Al cruzar el umbral, el vestíbulo estaba extrañamente iluminado, proyectando sombras inquietantes sobre el mármol que Alberto mismo había elegido. Todo parecía preparado, como si alguien esperara una visita importante a pesar de ser casi las 11 de la noche. Beatriz solía acostarse temprano cuando él viajaba, pero de pronto unos pasos apresurados y nerviosos resonaron desde el pasillo lateral. No eran los pasos delicados de su esposa, sino unos torpes que anunciaban un desastre. Juana apareció como un fantasma, con el rostro pálido como la cera y las manos temblorosas, luciendo totalmente descompuesta tras 15 años de servicio impecable. Alberto intentó preguntar por su esposa, mas la mujer lo sujetó con una fuerza física que parecía imposible para su cuerpo menudo. «Por favor, confíe en mí solo esta vez. No pregunte nada», rogó ella con voz estrangulada antes de arrastrarlo hacia el armario del recibidor, un rincón oscuro lleno de abrigos viejos. La puerta se cerró dejando apenas una rendija de luz. El corazón de Alberto golpeaba contra sus costillas como un animal enjaulado, mientras el olor a naftalina inundaba sus pulmones. Entonces escuchó risas y el choque de copas. Reconoció la voz de Beatriz, pero no estaba sola. A través de la abertura veía fragmentos de la sala principal, donde las luces brillaban con una intensidad provocadora. Una voz masculina respondía a su esposa con una familiaridad que le revolvió el estómago. Aquella voz no era la de un desconocido, era mucho peor. «Tranquilo, amor, todo está saliendo según lo planeado», decía Beatriz, con un tono que Alberto jamás le había escuchado, frío, calculador y carente de toda emoción genuina. «¿Estás segura de que no sospecha nada?», cuestionó el hombre. Alberto sintió que la sangre se le congelaba. Conocía esa voz demasiado bien. Era la de alguien en quien confiaba su vida entera. Juana le tapó la boca, suplicando silencio. Alberto asintió levemente, aunque cada músculo de su cuerpo pedía salir de ese escondite para enfrentar la traición que se desarrollaba ante sus ojos. Beatriz continuó hablando con un desprecio que Alberto no reconoció, describiéndolo como un hombre predecible, siempre sumergido en sus negocios inmobiliarios. Ella se burlaba de cómo él ni siquiera notaba lo que sucedía frente a sus narices, soltando una risa que sonó como un cristal rompiéndose en 1000 pedazos. El hombre que la
Acompañaba, soltó una carcajada grave, burlándose del pequeño imperio que Alberto creía tener asegurado. Cada palabra era una puñalada precisa para Alberto, quien sentía que su mundo se desmoronaba en ese instante. Por un momento deseó que todo fuera una pesadilla, que pronto despertaría en una fría habitación de hotel para ir a una junta. Pero el olor a madera vieja del armario y el temblor real en las manos de Juana lo anclaban a la realidad. Aquellas voces malditas eran terriblemente reales y cargadas de una impaciencia hambrienta por verlo caer. ¿Cuánto tiempo más falta?, preguntó el hombre con un tono que ahora revelaba una urgencia sombría. Beatriz respondió con seguridad que faltaba poco, pues las dosis de la sustancia que le suministraba estaban funcionando perfectamente. Alberto había atribuido su reciente cansancio y mareos al estrés laboral y a la edad, tal como los médicos le sugirieron. Nunca imaginó que su propia esposa lo estaba envenenando lentamente, transformando su hogar en un matadero silencioso. A través de la rendija, Alberto finalmente pudo ver el rostro del cómplice de su esposa y su corazón dio un vuelco violento. Deseó con todas sus fuerzas estar equivocado, pero la realidad era implacable frente a él. Sentado en su sofá favorito, bebiendo su mejor whisky, estaba Julián, su hermano menor. Era el mismo hermano al que Alberto había rescatado de la ruina absoluta 5 años atrás, dándole un puesto de confianza en su empresa. Julián y Beatriz reían con una complicidad que delataba que no solo eran socios en el crimen, sino amantes. Alberto sintió una náusea creciente al comprender que su familia planeaba asesinarlo para quedarse con toda su herencia. Julián hablaba con codicia sobre las propiedades, las inversiones y cómo todo quedaría a su nombre una vez que Alberto desapareciera. Beatriz lo acariciaba con posesividad, asegurándole que solo debían ser un poco más pacientes. De pronto, Julián preguntó con desconfianza sobre Juana, temiendo que la empleada pudiera sospechar algo debido al tiempo que pasaba cerca de Alberto. En la oscuridad del armario, Juana tensó cada músculo mientras contenía un sollozo de puro terror. Alberto comprendió finalmente el heroísmo de esa mujer invisible que estaba arriesgando su propia vida para protegerlo. Beatriz se burló cruelmente de Juana, llamándola tonta, leal y sumisa, asegurando que la despediría sin piedad tras la muerte de su esposo. Las palabras de su esposa caían como ácido sobre Alberto, quien durante años había ignorado la presencia de Juana en la casa. Ahora, esa mujer a la que consideraba parte del mobiliario era su único escudo contra su propia sangre. Julián, con frialdad profesional, sugirió aumentar la dosis del veneno para acelerar el proceso final. Afirmó que, gracias al historial cardíaco de Alberto y a un doctor sobornado, nadie cuestionaría un infarto repentino. Beatriz asintió con una sonrisa macabra, prometiendo que pondría el doble de veneno en el café matutino de Alberto al día siguiente. El plan era que, para cuando Alberto realizara su próximo viaje de negocios a Monterrey, todo el proceso de eliminación hubiera terminado antes de que finalizara el mes. Dentro del armario, Alberto sintió que sus piernas fallaban y un mareo súbito lo golpeó con violencia. No era solo el impacto emocional de la traición, sino el efecto físico del arsénico que ya circulaba por su sistema. Llevaban semanas, quizás meses, alimentándolo con muerte disfrazada de amor conyugal y atenciones hipócritas. Juana lo sostuvo firmemente, rodeando su cintura para evitar que se derrumbara y delatara su presencia ante los conspiradores. El más mínimo ruido los expondría a ambos ante Julián y Beatriz, y Alberto no tenía dudas de que, si lo descubrían ahora, no saldría vivo de esa mansión. El aire dentro del armario se había vuelto espeso, sofocante y cargado de una tensión que quemaba los pulmones. Mientras Alberto luchaba por mantener la conciencia, las voces en la
Sala continuaban tejiendo su red de traición con una impunidad asquerosa. Cada palabra pronunciada por su hermano era una confirmación más de su sentencia de muerte inminente. Julián hablaba ahora con soltura sobre cuentas en paraísos fiscales, documentos de propiedad falsificados y testigos que ya habían sido comprados. Aseguraba con confianza absoluta que la policía no investigaría nada, pues tenían a las autoridades locales en su bolsillo. Para los conspiradores, la muerte de un hombre de 1962 años con problemas de salud era algo estadísticamente esperable y fácil de ocultar. Alberto sintió cómo el sudor frío le recorría la espalda, mientras sus manos temblaban de forma incontrolable por la debilidad. El veneno estaba actuando en ese preciso momento, preparando su cuerpo para el final que ellos habían planeado con tanta meticulosidad. De pronto, en un movimiento involuntario por el mareo, el codo de Alberto rozó un objeto pesado en la oscuridad. Una caja de zapatos vieja, equilibrada precariamente en una repisa superior, cayó al suelo con un golpe seco que resonó como un trueno. Las voces en la sala se cortaron de inmediato, sumiendo la casa en un silencio que resultaba mucho más aterrador que los gritos. ¿Qué fue eso?, preguntó Beatriz con una voz que había perdido toda dulzura y ahora sonaba alerta y sumamente peligrosa. Pasos lentos y deliberados comenzaron a moverse por la sala, acercándose al recibidor como un depredador cazando a su presa. Alberto sintió el pánico trepar por su garganta mientras Juana lo miraba con ojos desorbitados, buscando una salida que no existía en ese encierro. Fue entonces cuando la empleada tomó una decisión heroica que cambiaría el curso de esa noche de terror. Se apartó de Alberto. Abrió la puerta del armario apenas lo suficiente para deslizarse fuera y caminó hacia el pasillo opuesto con naturalidad. Su rostro no mostraba miedo, sino la expresión cansada de una trabajadora cumpliendo con tareas domésticas nocturnas. Beatriz la interceptó con una voz que sonó como un látigo, preguntándole con desprecio qué hacía despierta a esas horas de la noche. Juana, manteniendo la calma, respondió con voz monótona que había escuchado un ruido extraño y bajó a revisar que todo estuviera en orden. Alberto observaba desde la rendija, conteniendo la respiración, mientras Juana se dirigía al extremo opuesto de la casa, donde se guardaban las provisiones. Con un movimiento aparentemente torpe, Juana empujó una torre de latas de metal que cayó estrepitosamente. El ruido fue ensordecedor y sirvió como una distracción magistral para alejar a los traidores de la zona del armario. Beatriz gritó con furia, ordenándole a Juana que tuviera más cuidado, mientras ella y Julián se dirigían hacia el origen del caos. En ese breve instante, Juana regresó corriendo al armario, con las manos temblando violentamente por la adrenalina del momento. «Ahora, patrón, tenemos segundos, solo segundos», susurró mientras ayudaba a Alberto a salir de su escondite antes de ser vistos. Las piernas de Alberto apenas respondían, pues el veneno había avanzado por sus venas mucho más de lo que él mismo imaginaba, tras semanas de consumo silencioso. Se apoyó con pesadez en el hombro de Juana, sintiendo una mezcla punzante de vergüenza y gratitud en proporciones exactamente iguales por el sacrificio de la mujer. Avanzaron pegados a la pared, moviéndose como sombras hacia la pequeña salida de servicio que Juana utilizaba religiosamente cada mañana. Las voces de Beatriz y Julián resonaban distantes, todavía enfrascados en una discusión sobre el desorden provocado por las latas. «¿A dónde me lleva Juana?», susurró Alberto con el último aliento de fuerza que le quedaba en los pulmones. La mujer respondió con una determinación férrea, asegurándole que lo llevaba a un lugar seguro, lejos de aquellos que deseaban enterrarlo vivo. La puerta trasera se abrió sin emitir el más mínimo chirrido, y el aire fresco de la noche golpeó el rostro de Alberto como una bofetada de realidad.
Habían logrado salir de la mansión, pero ambos sabían que la verdadera huida por la supervivencia apenas estaba comenzando. El jardín trasero se extendía ante ellos como un océano de sombras inquietantes que podían ocultar cualquier peligro. Juana conocía cada rincón, cada planta y cada paso seguro que no activaría las potentes luces de movimiento del perímetro. Guiaba a su patrón con una determinación inquebrantable, evitando deliberadamente el camino principal donde el lujoso auto blindado de Alberto esperaba bajo la luna. Ese vehículo era su orgullo tecnológico, pero en ese momento su sistema de rastreo por satélite se había convertido en su peor enemigo. Alberto intentó sugerir que usaran su auto para escapar más rápido, pero Juana negó con firmeza, sabiendo que los rastrearían en cuestión de minutos. Don Alberto, por lo que más quiera, confíe en mí ahora, solo confíe en mis manos, suplicó ella mientras bordeaban la propiedad. Llegaron finalmente al sector que daba a la calle de servicio, donde la vigilancia era casi nula debido a la confianza de los traidores. Allí, bajo la sombra protectora de un árbol viejo, aguardaba un vehículo pequeño y destartalado que Alberto jamás habría mirado. Era el auto de Juana, un modelo antiguo que representaba 15 años de fiel servicio y que era tan ignorado por todos como su dueña. Alberto cayó en el asiento del copiloto, sintiendo cómo el sudor frío empapaba su camisa de seda importada, mientras luchaba por respirar. Cada latido de su corazón parecía un esfuerzo descomunal, una batalla interna contra la sustancia que Julián y Beatriz le suministraban. «Resista, patrón, no se rinda ahora, no después de todo lo que hemos logrado escapar», suplicó Juana al arrancar. Las luces de la mansión Solórzano quedaron atrás, transformándose de un símbolo de hogar a la imagen de una tumba elegante y gélida. Alberto apoyó la cabeza contra el vidrio frío de la ventana, luchando contra las oleadas de náusea que amenazaban con hacerlo perder el conocimiento. Con la voz quebrada, le preguntó a Juana desde cuándo sabía ella que su propia familia estaba intentando asesinarlo sistemáticamente. Juana mantuvo la vista fija en el camino, esquivando las avenidas principales para no ser detectada por patrullas o cámaras. Hace 2 semanas, vi cómo la señora Beatriz ponía algo extraño en su café una mañana mientras yo limpiaba, confesó Juana con amargura. Después de que Beatriz se retirara, Juana encontró el frasco de arsénico escondido con descuido en el cajón de un escritorio. Alberto, con los ojos cerrados, le preguntó por qué no se lo había dicho antes, a lo que ella respondió con una verdad dolorosa. «Usted amaba a su esposa y a su hermano. Yo solo soy la empleada y nadie escucha a la empleada». Ella tenía razón, pensó Alberto mientras el auto se alejaba en la penumbra. Si Juana se hubiera presentado ante él con acusaciones sin pruebas, su propia lealtad ciega hacia Beatriz y Julián la habría condenado al despido inmediato por difamación. Alberto habría protegido a su familia por encima de cualquier advertencia, cegado por un amor que ahora descubría que era un veneno tan letal como el arsénico. «Necesitaba que usted lo viera con sus propios ojos», continuó Juana con voz firme, «que escuchara la verdad de sus bocas para que pudiera salvarse». El pequeño auto se detuvo finalmente frente a una vivienda modesta en una colonia que Alberto ni siquiera sabía que existía. En los mapas de la ciudad, eran casas pequeñas, con la pintura desgastada por el tiempo, pero con ventanas que emitían una luz cálida y sugerían una vida real, alejada del barniz gélido del dinero. «¿Dónde estamos?», preguntó Alberto con desorientación. «En casa de mi hermana Rosa», respondió Juana. «Aquí nadie pensará en buscarlo. Aquí estará seguro mientras recuperamos sus fuerzas y decidimos el siguiente movimiento». Al intentar bajar del vehículo, las piernas de Alberto cedieron por completo, pero Juana lo sostuvo con una fuerza que desmentía su figura pequeña y frágil.
Juntos avanzaron hacia la entrada, donde una mujer mayor esperaba con un rostro cargado de preocupación y alivio. ¿Es él?, preguntó Rosa en un susurro. Sí, Rosa, es don Alberto, y necesita ayuda urgente, confirmó Juana. Alberto cruzó el umbral de esa casa humilde y comprendió algo fundamental que su fortuna nunca le había enseñado. Acababa de encontrar la lealtad verdadera. La casa de Rosa olía a café, recién hecho, y a tortillas caseras, un aroma que Alberto no había experimentado en décadas, acostumbrado a desayunos preparados por chefs. Ahora, ese olor simple era lo único que lo mantenía anclado a la realidad mientras pasaba los siguientes 2 días sumergido en el delirio y el dolor. Alberto pasó ese tiempo vomitando y sintiendo cómo su cuerpo libraba una batalla brutal contra el veneno acumulado que sus traidores le habían suministrado. Juana y Rosa se turnaban día y noche para cuidarlo, limpiando su frente con paños húmedos y forzándolo a ingerir agua con carbón activado para limpiar sus entrañas. Rosa insistía constantemente en que debían llevarlo a un hospital, pero Juana se negaba con firmeza, sabiendo el peligro que corrían. Los hospitales privados harán preguntas y llamarán a su familia de inmediato, argumentaba Juana, y su familia es precisamente quien lo quiere ver muerto en este momento. Al tercer día, Alberto finalmente pudo sentarse en la cama sin que el mundo diera vueltas a su alrededor, sintiendo cómo su mente comenzaba a despejarse. Con la claridad mental regresó también una furia fría y calculadora que nunca antes había sentido, ni siquiera en sus negocios más agresivos. «Necesito mi teléfono», exigió con voz ronca. «Debo llamar a mis abogados de confianza y a la policía para que detengan a esos criminales de inmediato». Juana lo interrumpió con calma, explicándole que su teléfono seguramente estaba intervenido y monitoreado por Julián y Beatriz. Si ellos habían planeado el asesinato con tanta meticulosidad, habrían cubierto cada ángulo legal y tecnológico para asegurar que Alberto no pudiera pedir ayuda externa. Alberto apretó los puños con frustración, preguntándose si debía esconderse como un cobarde mientras ellos disfrutaban de su fortuna mala vida. «Sugiero que seamos más inteligentes que ellos», respondió Juana con una mirada llena de astucia. Juana le recordó que, para el resto del mundo, Alberto ya debería estar camino a Monterrey en su vuelo de negocios. «Ellos creerán que usted está allá, solo, enfermo y listo para el final que planearon», explicó la empleada. La mente empresarial de Alberto comenzó a funcionar de nuevo, comprendiendo que el tiempo era su aliado más valioso para reunir las pruebas necesarias. Fue entonces cuando Juana sacó un pequeño dispositivo de grabación que había rescatado de la sala aquella noche fatídica. «Es su grabadora de reuniones, la que siempre lleva en su maletín», confirmó Juana con voz firme. «La dejó en la sala aquella noche y, antes de que saliéramos de la casa, logré tomarla y encenderla». Alberto miró el pequeño dispositivo con un asombro creciente, dándose cuenta de que cada palabra, cada risa burlona y cada detalle del plan para asesinarlo estaba registrado allí. Por primera vez en días, sintió una chispa de esperanza real. Tenían la confesión completa, los planes del veneno y la mención de las cuentas falsas. Sin embargo, Alberto sabía que para hundir a Julián y Beatriz necesitaba más que un audio, requería pruebas físicas incontestables del veneno en su propia sangre. Rosa intervino para mencionar que a pocas cuadras había una clínica comunitaria donde el doctor Mendoza, un hombre de confianza, podría ayudarlo sin hacer preguntas innecesarias. Esa tarde, Alberto, vestido con ropa prestada y una gorra que ocultaba su rostro, caminó por calles que jamás pensó pisar, sintiéndose un extraño en un mundo de carencias pero de gran humanidad. El doctor Mendoza escuchó la historia con una seriedad profesional, tomó las muestras de sangre necesarias y prometió discreción absoluta mientras procesaba los resultados. «Si lo que dicen es cierto,
Estas muestras serán el clavo final en el ataúd de quienes intentaron matarlo, sentenció el médico con firmeza. Alberto asintió, sintiendo que finalmente había un camino claro hacia la justicia, pero antes de recorrerlo, debía asegurarse de que Juana estuviera protegida para siempre por su invaluable lealtad. Una semana después del escape, las piezas del tablero comenzaron a caer con una precisión quirúrgica. El abogado de confianza de Alberto recibió un sobre anónimo que contenía la grabación, los análisis de sangre con niveles letales de arsénico y fotografías de transferencias bancarias sospechosas. Los fiscales trabajaron en un silencio sepulcral, tejiendo una red de evidencia que no dejaba espacio para la duda ni para las influencias políticas que Julián presumía tener bajo su control absoluto. El final llegó con el sonido de las sirenas rodeando la mansión Solórzano en un operativo coordinado que dejó a los vecinos en shock. Beatriz fue arrestada mientras tomaba café en la misma terraza donde había planeado el crimen, y Julián fue esposado en la oficina ejecutiva que ya creía suya. Las cámaras capturaron la caída de los traidores. Beatriz con el rostro contraído en una furia impotente y Julián gritando sobre supuestas injusticias mientras las pruebas demoledoras hablaban por sí solas. El juicio fue un escándalo nacional, donde la traición familiar quedó expuesta ante el mundo. Beatriz recibió 25 años y Julián 30 por el agravante de parentesco. Alberto observó el veredicto desde la última fila de la sala, acompañado por Juana, sintiendo un vacío profundo donde antes habitaba su familia. Meses después, vendió la mansión y liquidó sus empresas, destinando la mayor parte de su fortuna a una fundación para proteger a personas vulnerables de abusos similares. Hoy, Alberto vive en una casa modesta con un pequeño jardín, donde Juana permanece no como empleada, sino como la hermana que la vida le regaló. Una tarde, mientras tomaban café bajo el sol poniente, Alberto finalmente le agradeció por haber visto lo que su ceguera de amor le impedía notar. «Solo hice lo correcto, don Alberto», respondió ella, pero él la corrigió con una sonrisa. «Solo Alberto, Juana. Ya no hay títulos. Solo un hombre que aprendió el valor de la lealtad». Esta historia nos enseña que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias ni en los apellidos de alcurnia, sino en la lealtad de quienes permanecen a nuestro lado en la oscuridad. A veces, la vida nos quita todo lo material para devolvernos la capacidad de ver quiénes son realmente las personas que nos rodean. La superación de Alberto no fue recuperar su dinero, sino encontrar la paz en la sencillez y aprender que un corazón leal vale más que cualquier imperio de cristal. Muchas gracias por escuchar este relato. Hasta el final en nuestro canal, Pequeñas Grandes Historias. Nos encantaría saber qué sentimientos despertó en ti esta travesía de traición y redención. ¿Alguna vez has sentido que la lealtad vino del lugar menos esperado? Por favor, escribe tus pensamientos en los comentarios. Nos importa mucho leerte. No olvides suscribirte y compartir esta historia si te ha conmovido tanto como a nosotros. Hasta la próxima.